Y vamos a platicar precisamente con Renata Turrent, con Ernesto Núñez Albarrán. Los saludo con mucho gusto. Renata, Ernesto, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a ambos y al auditorio que nos ve. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a entrarle en materia. A ver, mi querido Ernesto, Manuel Bartlett se lava la cara ahora que está en la Comisión Federal de Electricidad después de lo sucedido en 1988. ¿Qué fue más responsable de la famosa caída del sistema? ¿La ejecución de Bartlett o este amaciato Pan Salinas que denunció en su comparecencia ante legisladores? Lo que pasa es que lo primero fue el fraude. Es decir, después se habla de un amaciato porque ya meses después de las elecciones del 88, ya cuando se instaló la legislatura que se eligió en esa elección, Diego Fernández de Ceballos, que era el coordinador del PAN en aquel momento, se dice que él, digamos, avaló la destrucción de la papelería electoral, la famosa quema de las boletas, y a partir de ahí se supone que surge este supuesto amaciato entre Salinas, Diego Fernández de Ceballos, el PRI y el PAN, y lo que con los años se ha dado por llamar el PRIAN. Pero Manuel Bartlett no puede venir ahora a decir que él no sabía nada, ¿no? Digo, es obvio que él era el secretario de Gobernación durante todo el sexenio de Miguel de la Madrid. Es un hombre de un pasado muy oscuro. Es alguien que le debe todavía una explicación al país de muchas de las cosas que ocurrieron en el sexenio de Miguel de la Madrid. Menciono tres. Una que nos concierne a nosotros, Jesús, como periodistas, que es el asesinato de Manuel Buendía, en donde él siempre se lavó la cara, pero en el que también fue señalado. El asesinato de Kiki Camarena, el agente de la DEA, en donde supuestamente habría habido una maniobra en la que probablemente el secretario de Gobernación estaba enterado. Y finalmente el fraude del 88, que ahí sí la caída del sistema y toda la operación que hubo para impedir que el ingeniero Cárdenas ganara, pues es claro que fue una responsabilidad de Manuel Bartlett. Entonces, que hoy venga a lavarse la cara con ese argumento, la verdad me parece absurdo. Mi querida Renata Turrent, ¿qué opinas de estas declaraciones de Bartlett? Bueno, creo que en realidad creo que las dos cosas pueden ser ciertas, ¿no? O sea, creo que es verdad que fue, o sea, este amaciato que habla de entre el PAN y Salinas de Gortari puede ser cierto, así como su responsabilidad en lo que sucedió en el 88. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y de hecho creo que pensar que solamente una es cierta, es decir, que solamente él es responsable, de pronto creo que puede ser un poco ingenuo, ¿no? Él lo operó, creo que hay pocas dudas de eso, pero no fue él solo. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me parece curioso ver que quienes con mucha razón critican a Bartlett en específico esto, ¿no? También ahorita en las menciones que hace Ernesto son extras, ¿no? Hay varias cosas que criticarle a Bartlett, por supuesto que lo son, pero en este caso específico de el fraude del 88, a mí sí me parece curioso que quienes lo critican, nuevamente, con justa razón, y hago énfasis en esto, eh, jamás han hecho un pronunciamiento, ni siquiera una mención, por ejemplo, a algún personaje como Luis Carlos Ugalde por el fraude del 2006, ¿no? Ni siquiera se cuestiona esto. Entonces me parece un poco curioso por qué a uno sí y a otro no, cuando se habla en nombre de la democracia, por qué de un lado sí, del otro no, ¿no? Entonces eso de pronto me suena un poco raro, sobre todo viniendo de la oposición. Y número tres, creo que al final de cuentas lo importante aquí es voltear a ver el fondo creo que es importante analizar quién fue Bartlett, pero creo que al final de cuentas ver qué es lo que dijo en su comparecencia, que fue, creo yo, una buena explicación. No debemos perdernos en ese mensaje, ¿no? Si nos salimos del personaje y nos metemos un poco al mensaje, creo que encontramos un contenido muy lleno de beneficios para el país en materia energética. Bueno, pero puedes cuestionar a Bartlett, Ernesto, y apoyar la reforma energética. Bueno, yo no, ¿verdad? Pero me imagino que alguien sí, ¿no? A ver, tiene razón Renata, es decir, lo que pasa es que ese es el problema de que Andrés Manuel López Obrador haya decidido poner a un personaje de esa calaña al frente de una
organismo tan importante como la Comisión Federal de Electricidad. Pues el problema es que, pues obviamente cada que Bartlett haga algo, pues se le va a cuestionar por ese pasado del cual jamás ha rendido cuentas. Entonces, yo ya lo dije en este programa una vez, creo que el problema es haber puesto a Bartlett en un lugar tan importante para el país. La verdad, yo no sigo sin entender todavía por qué el presidente López Obrador decidió poner a este personaje ahí, la verdad. Y bueno, ahora que vendrá el debate de la reforma eléctrica, lo que sí es cierto, en eso tiene mucha razón Renata, es que pues los panistas y la oposición, los opositores a la reforma, pues van a estar usando el argumento del pasado de Bartlett para desviar el debate, cuando el debate de fondo, debería ser siempre si la reforma eléctrica es benéfica o no, o sea, los méritos de la reforma, no el pasado de Bartlett. Ese es el problema de haber puesto a Bartlett en esta posición, ¿no? Uh-huh. Renata, para cerrar este primer tema, ¿es Bartlett una piedra en el zapato de la 4T? Es que yo creo que hay que entender a Bartlett un poquito más a profundidad. Creo que sí, parte de, digamos, del costo de tener a alguien como Bartlett en la CFE es que tiene un pasado que no se ha podido esclarecer y que él no ha dado explicaciones de varias cosas importantes que tendría que dar explicaciones, y eso siempre permite que la oposición desvíe el tema a lo que ya decía Ernesto, algo que hoy es importante debatir de fondo, que es la reforma eléctrica. Pero creo que al mismo tiempo se olvida, o sea, pareciera ser que Bartlett no tiene nada positivo o nada que aportar en la CFE, y creo que alguien como Bartlett que no tendría por qué estar aquí, ¿no? Es un señor que tiene dinero suficiente para irse a retirar a su casa de manera cómoda, pero que claramente tiene una convicción nacionalista en este ámbito que no todo el mundo tiene, ¿no? Y que no existen cuadros quizá como él que sepan y puedan defender o proteger la energía mexicana de la manera en la que lo hace. O sea, es claro que tiene una convicción en ese sentido y que por ahí aporta, ¿no? No sé si recuerdan en el libro de AMLO que justamente dice que cuando se estaba tratando de hablar temas energéticos, todas las empresas decían, sí, pero que no esté Bartlett, ¿no? Y eso pues dice mucho de por qué no quieren que alguien, un viejo lobo de mar como él esté ahí. Voy al segundo tema, Ernesto, y abro contigo. ¿Se está derechizando la UNAM? ¿La UNAM es de derecha, es conservadora la UNAM? No, yo estoy completamente en desacuerdo con esa afirmación del presidente. De hecho, de eso escribí yo mi columna esta semana. Me parece muy injusto el señalamiento del presidente cuando dice que la UNAM no estuvo a la altura de las circunstancias y que no criticó a los gobiernos neoliberales. Eso es absoluto. Eso no solo es injusto, es completamente falso. Mucha de la evidencia científica que tiene la 4T o que tiene el propio López Obrador para criticar a los regímenes neoliberales, de Salinas a Peña Nieto, o si tú quieres incluso desde Miguel de la Madrid, y si te quieres ir más atrás desde Díaz Ordaz para acá, pues la generó la UNAM, la generaron universitarios, ilustres. La UNAM no solamente ha aportado muchos cuadros al movimiento López Obradorista, la UNAM ha aportado estudios, análisis, y muchos de hay que leer los proyectos alternativos de Nación de Andrés Manuel, desde la primera versión de 2004-2005, y las siguientes. Hay muchísima gente en la UNAM en esos libros aportando ideas, me parece injusto el señalamiento, y no, yo no lo comparto desde luego. No creo que por el hecho de que alguien como Narro, que es al parecer el tema que más le incomoda al presidente, que efectivamente después de ser rector de la UNAM, quizá cometió el error de incorporarse al gobierno de Peña Nieto, sobre todo no como un secretario de salud imparcial, sino como alguien con una visión partidista, reivindicando su priismo, siendo operador de la elección del Estado de México en 2017. Eso es cierto. Quizá ese fue el error del exrector que provoca que hoy López Obrador le cargue la mano a la UNAM. Pero yo no comparto los señalamientos, me parecen injustos. Creo que la UNAM sí debe de tener un debate interno sobre sus programas de estudio, sobre la eficiencia de sus recursos, sobre muchas cosas, pero descalificarla así per se durante 4 días seguidos me parece que no es justo para la universidad. ¿Se equivoca el presidente, Renata, o a qué se refiere el presidente cuando habla de la derecha en UNAM? Yo creo que como en muchos otros temas caemos en esta paradoja donde por un lado el hecho de que sea el presidente quien hace un comentario de casi que cualquier tema hace que la conversación de pronto pierda
pues pierda el fondo y se centre en lo que dijo el presidente y de qué manera, y que si no matizó, sí matizó. Y por el otro lado, si no lo dice el presidente, entonces hay veces que hay temas importantes, como creo es que no tocamos a fondo. Entonces creo que caer en, luego esta paradoja es difícil de salir, y justamente creo que por esa primera parte de la paradoja que yo menciono, nos perdimos en que el presidente se olvidó de decir estas cosas que son ciertas, que las que menciona Ernesto, ¿no? Hay muchísima de la investigación del sustento de la Cuarta Transformación viene justamente de la UNAM. Entonces creo que pudo haber matizado, sí, definitivamente, pero a mí lo que me interesa quizá ahondar un poco es lo que Ernesto decía al final. Cuestionar estas ¿cómo le diré? Cuestiones ideológicas o el plan de estudios que puede tener la UNAM de manera interna. Y creo que hay otras cosas que se pueden cuestionar, que también se han perdido en la conversación, que es cómo es que no fue un escándalo, por ejemplo, mayúsculo, creo yo, que no sé si recuerdan que salían estos ceniceros y plumas de 6,000 pesos, 8,000 pesos. ¿Por qué esto no fue un escándalo? ¿Y por qué esto no se trató de adentro cuando habemos profesores de asignatura que ganamos 700 pesos al mes en la UNAM, ¿no? ¿Qué corrientes ideológicas dominan las aulas de la UNAM, ¿no? ¿Y por qué? Hay hegemonía ideológica en lo que se enseña a los estudiantes. Yo creería, por lo menos en la Facultad de Economía, que es donde yo enseño, que sí. Y creo que estos son puntos importantes que podríamos tratar a fondo una vez que nos podamos salir de los dichos del presidente. Pues yo quiero agradecerle a ambos, de verdad, que hayan estado con nosotros como todos los jueves. Les mando un fuerte abrazo, por supuesto, a Renata, Ernesto. Nos vemos el próximo jueves. Igualmente, querido Seguro. Jesús, un abrazo, Ernesto, y a todo el auditorio. Gracias por vernos. Una pausa, no se vaya.